Mi madre y mis hermanos son estos. El Señor tenía expresiones, ¿verdad?, y criterios que manifestaba que descolocaban a sus oyentes muchas veces. Nadie esperaba que dijese algo así. Simplemente hay una información, alguien comunica. Tu madre, tus hermanos, tus parientes están afuera, quieren verte. Y el Señor dice, mi madre y mis hermanos son estos. ¿Cómo? Vamos a ver. Están afuera, te buscan, ¿qué quieres decir? ¿Esto qué es? Los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Cómo el Señor aprovechaba todas las circunstancias para hablar de la verdadera realidad, la realidad en el Espíritu. Y cómo en la realidad natural, en la carne, hay una realidad fundada por Dios, que es la familia, algo maravilloso, ¿verdad? Y nadie escoge a qué familia pertenece, porque, salvo en el matrimonio, que sí, se puede escoger, pero por lo demás, cuando nacemos, todos nacemos en una familia y no la hemos elegido. Pero en la familia se acoge a los miembros, se les acepta y se supone que se debe vivir en el amor, en la ayuda mutua, la cooperación. No siempre ocurre así, porque los hombres somos como somos y a veces precisamente en las familias se dan los mayores dramas y sufrimiento. Pero el plan de Dios para la familia era este. Y ciertamente es una bendición de Dios, la familia, sí. Pero es que el Señor nos está hablando de que existe otra familia, otra familiaridad, otro parentesco, no por los lazos de la sangre, sino por lazos espirituales, la familia en el Espíritu. ¿Y en qué consiste? ¿Cómo uno nace a esa familia? ¿Cómo se adhiere a esa familia? ¿Cómo sabe que pertenece a esa otra familia? Dice el Señor, son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Es decir, ¿quién escucha la palabra de Dios? El que está abierto, humilde, quiere aprender, quiere vivir conforme lo que se le enseña de parte de Dios, palabra de Dios. Es decir, el discípulo de Cristo. El discípulo de Cristo es el que escucha la palabra del Maestro con una acogida, con una fe, con una adhesión para vivir esa palabra, para cumplir esa palabra, para seguir al Señor. Luego, el discipulado de Cristo reúne a todos los discípulos de Cristo. Nos encontramos ahí en el seguimiento de Cristo. Si verdaderamente buscamos al Señor, si queremos escuchar su palabra y hacer su voluntad, vamos a unirnos en el mismo seguimiento, en el mismo discipulado de Cristo. Y así se establece, surge, como el Señor va llamando a unos y otros, la Iglesia. Sí, pero la Iglesia somos tantísimos, ¿verdad? Surgen comunidades cristianas que tienen un vínculo más especial, según el Señor va llamando a una unidad en el Espíritu y en el seguimiento de Cristo, en la escucha a su palabra, porque su palabra viene de forma general para todos los hombres, llamando a la salvación, pero también viene de forma particular, con planes específicos, personales y comunitarios. Y hay que atender a esa voz y responder a esa voz. Ahí estamos unidos, en la escucha obediente a la palabra de Dios. Y se establecen vínculos nuevos, vínculos en el Espíritu. Así el Espíritu Santo va llevando la nutrición a todo el cuerpo cuando los miembros están injertados correctamente, como una rama que ha sido injertada en el tronco y recibe la savia, el alimento. Entonces, con esa unión que es obra del Espíritu Santo, Él es el que realiza esa operación espiritual, une a los que Él quiere, ahí en esa parte del cuerpo de Cristo, en una comunidad. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que hay una unidad, ya no se ve la separación entre la rama esta y la rama aquella, porque todas están unidas, es una sola cosa. Hay un mismo espíritu, un mismo pensar, un mismo sentir. Y esto es obra del Espíritu Santo. En definitiva, Dios es amor
y Dios es fuente del amor y de la unidad en el amor. Dios es vida y fuente de toda vida. Y Dios comunica lo que es y reproduce en los hombres la unidad, el amor que Él es en la unidad perfectísima de la Santísima Trinidad. Quiere que vivamos también esta unidad, con esos vínculos nuevos, que la familia es un modelo de ello, ¿verdad? Un modelo, digamos, muy limitado, pero es un modelo. Pero el plan de Dios va más allá, a esa familia en el Espíritu, a comunidades que han nacido de la escucha de la palabra de Dios y que están respondiendo en obediencia, en sumisión a la voluntad de Dios. Ahí hay unidad, ahí hay vida, ahí hay fruto, ahí hay crecimiento espiritual, ahí hay gloria que se da a Dios. Ahí hay un fruto. Los que escuchan la palabra de Dios, luego tiene que estar la llamada y la enseñanza, Cristo en el centro. Enseñanza ungida por el Espíritu Santo, la verdad que nos hace libres. Porque enseguida los hombres también aguamos las cosas y queremos nosotros poner nuestros criterios por medio, nuestras prudencias humanas, nuestras cosas. Y entonces robamos la obra de Dios. Intentamos, que no es posible, pero intentamos atar al Espíritu Santo y matamos lo que Dios estaba dando vida. No, tiene que ser Dios el centro y su obra la que prospere, la que se vea, la que comunique vida. Escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Dios tiene planes, pero para que los vivamos, no para que nos demos por enterados y hagamos caso omiso. Eso no es posible. Y parece que nadie en su sano juicio haría algo así. Parece, pero en la práctica los hombres hacemos muchas veces esto. Escuchamos, pero no queremos oír, no queremos entender lo que está diciendo el Señor y hacemos lo que nos parece. Los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen, no hay verdadera unidad en el Espíritu, no hay esta comunión fraterna, este amor vivo, este fruto, si no hay obediencia a Dios, sobre todo. Si no hay amor a Dios en primer lugar, para obedecerle y para seguirle. Si la palabra de Cristo no habita en plenitud en nosotros. Y esto exige conversión, y esto exige humildad, y esto exige también corrección fraterna, pero también docilidad para que nos dejemos ayudar todos para caminar en esa unidad que dará gloria a Dios y dará fruto para la salvación de muchos. Los planes de Dios son muy grandes. Tantas veces nosotros, por nuestra falta de fe, no colaboramos con esos planes y queremos hacer nuestros planes humanos. Pues a veces ocurre lo que en las familias mal avenidas, que lo que era una bendición se convierte en fuente de problemas. Que no sea así en el cuerpo de Cristo. Que no desfiguremos el cuerpo de Cristo. Que con nuestro pecado no estemos hiriendo y maltratando el cuerpo de Cristo. No tenemos derecho a hacer eso. El Señor es el Señor de su Iglesia, el Señor de cada comunidad que Él ha formado, nadie más, y tenemos que tratar con suma delicadeza y respeto la obra de Dios y colaborar así para que Él pueda ser glorificado y podamos servir a los planes para los que Él nos ha llamado, en escucha y en obediencia a su voluntad. Así sea.